Buenas, en este video vamos a hablar sobre el título 5 de la Ley 842 de 2003 que habla sobre la ética en la profesión de la ingeniería. Nos vamos a centrar en este título especialmente en el capítulo 1 que habla sobre el régimen disciplinario. Este video se hace para la materia Legislación y Telecomunicaciones del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. Video realizado por Juan Pablo Duque Ordóñez, Julián Taborda Beltrán y Alirio Vargas Marín. El primer tema que se va a tratar del capítulo 1 y a lo largo del video va a ser tres grandes categorías: definición, sanciones y principios. Estos tres temas o categorías van a ser expuestas por cada uno de los estudiantes. Entonces iniciamos con la definición. Como este título habla principalmente sobre sanciones disciplinarias, el tema de definición se va a centrar en definir qué es una falta, qué sanciones se pueden aplicar, las consecuencias de incurrir en una falta y demás definiciones desde el punto de vista de la ética en la ingeniería. Entonces vamos a iniciar con definir qué es una falta disciplinaria. En ese artículo se dice que una falta disciplinaria se entiende como falta que promueve la acción disciplinaria y en consecuencia la aplicación de procedimientos aquí establecidos, toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente ley. ¿Esto qué quiere decir? Que una falta no es más que una violación o incumplimiento de las normas previamente establecidas en esta ley 842. O sea, una falta para el ingeniero va a estar relacionada al mal ejercicio de su profesión, básicamente. Entonces, las sanciones aplicables. Pueden haber tres tipos de sanciones: amonestación escrita, suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 5 años, cancelación de la matrícula profesional, del certificado de inscripción profesional o del certificado de matrícula profesional. Entonces, estas sanciones la aplican los consejos seccionales o regionales de ingeniería que están a cargo del ingeniero y que son definidos por el COPNI. Entonces, vamos a hablar sobre la escala de sanciones: sanciones leves, sanciones graves y sanciones gravísimas. Una sanción leve se presenta cuando el ingeniero no presenta antecedentes y la falta cometida no fue tan grave. Por ejemplo, faltar reiteradamente al trabajo, a carrera, una sanción escrita o suspensión de la matrícula durante 6 meses. Ahora vamos a hablar sobre las sanciones graves. Esta se presenta cuando el ingeniero puede o no tener antecedentes y comete una falta que atenta contra la ética de la profesión. Por ejemplo, aprovechar los conocimientos para robar información importante o realizar fraude. Esto acarreará la suspensión de la matrícula entre 6 y 2 años, 6 meses y 2 años. Ahora están las sanciones gravísimas. Se presenta cuando el ingeniero atenta contra la vida humana, ya sea la de él mismo o la de las personas de su entorno laboral o social. Por ejemplo, un ingeniero desarrolla una máquina o incluso una obra sin los controles de seguridad respectivos, ocasionando daños en la salud de los usuarios. Esto acarrea la suspensión de por vida de la matrícula profesional. Hablando de las sanciones, es importante destacar que los ingenieros deben tener bien marcada la ética de la ingeniería para el bienestar de la sociedad principalmente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en muchas ocasiones, digamos que un ingeniero se enfrenta al problema de tener que automatizar el parqueadero de algún centro comercial, automatizar todo el parqueadero. Entonces, ¿qué pasa? Viene la parte de la ética. Si automatiza todo, van a verse labores que se van a quedar sin trabajo. Pero si no automatizan, se van a generar más gastos por parte de los trabajadores, seguridad social y demás. Entonces, aquí donde el ingeniero debe tomar una decisión basándose en la ética que fue inculcada durante toda su carrera. Es por eso que materias como ética, legislación y demás deben ser fundamentales al momento de formar un ingeniero o cualquier otro profesional, porque cada profesión debe tener su propia ley, su propio código de ética, que al fin y al cabo van a tener, por así decirlo, entre comillas, las mismas sanciones. ¿Por qué?
porque desde cualquier carrera que se atente contra la salud humana siempre va a tener sanciones. Aquella que no cumpla con sus objetivos va a cargar sanciones. Aquel profesional que no sea capaz de cumplir con su tarea va a tener sanciones. Entonces es importante tener en cuenta que estas escalas de sanciones, aunque son importantes, no solamente son para la ingeniería, sino para las demás profesiones, y también que un ingeniero debe, siempre y cuando se rija su ética, nunca va a tener problemas a nivel legal ni con este tipo de sanciones. A modo de conclusión de este tema de definición, se puede decir que las sanciones son castigadas según su clase, como lo habíamos dicho anteriormente. También es importante recalcar que no solo el COPNI tiene el poder de sancionar dichas faltas. De ser necesario, las autoridades competentes como la policía y demás autoridades pueden judicializar al profesional de acuerdo al código establecido por ellos, como por ejemplo la cárcel, trabajo social, entre otros. A continuación vamos a hablar sobre los siguientes temas que faltan, que son principios y sanciones. Gracias. Para introducirnos un poco en el tema, tendremos una breve definición de qué es un principio. En ética, los principios son reglas o normas que orientan nuestra acción como seres humanos. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales, inculcadas en la mayoría de nuestros hogares por parte de nuestras familias o de la religión que seguimos, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, etc. Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido, prevalecerán en su orden los principios rectores que determina la Constitución política, este código y el Código Contencioso Administrativo. Estos principios rectores informan la actuación de los poderes públicos, la legislación positiva y la práctica judicial. Comprenden relevantes sectores sociales e individuales como la protección social, económica y jurídica de las familias, de la tercera edad, de los emigrantes, los disminuidos, un medio ambiente adecuado, el derecho a una vivienda digna y adecuada, entre otros. El Código Contencioso Administrativo es una norma supletiva en cuanto a que si otra norma establece otro procedimiento, pero si no se manifiesta nada, se aplicará el Código Contencioso Administrativo. En sí, es una norma supletiva respecto a los procedimientos y no al derecho sustancial. Principio de imparcialidad. El Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, directamente o a través de sus consejos seccionales o regionales, deberá investigar y evaluar tanto los hechos y circunstancias desfavorables como los favorables a los intereses políticos. Este es un principio fundamental para la satisfacción del interés general. Igualmente, es importante recordar que la imparcialidad que debe regir la actuación de todo funcionario público constituye un principio constitucional de la función pública, que es fundamental para lograr la satisfacción de las necesidades públicas a través de conductas objetivas que permitan la prestación del servicio de manera eficaz y continua para la colectividad e igualmente garanticen la transparencia de la función pública de tal modo que la voluntad del servidor no se vea indebidamente desviada por la interveniencia de algún interés de carácter personal en el asunto que le corresponda conocer y resolver.
Por último, tenemos el principio de publicidad. El Consejo Profesional de Ingeniería respectivo respetará y aplicará el principio de publicidad dentro de las investigaciones disciplinarias. No obstante, ni el quejoso ni terceros interesados se constituirán en partes dentro de esto. Título 5. Sanciones. Régimen disciplinario. Sanción disciplinaria: todo acto profesional, intencional o culposo que implique la violación de las prohibiciones del ejercicio de actividades delictuosas relacionadas con el ejercicio de la profesión o incumplimiento de alguno de los deberes de la profesión, que la norma lo rige. Artículo 50. Elementos de la falta disciplinaria. Este artículo básicamente dice que la configuración de la falta disciplinaria deberá ser enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones. A. La conducta o el hecho debe haberse cometido por un profesional de ingeniería debidamente matriculado. B. La conducta o el hecho debe ser intelectual o culposo. C. El hecho de haber sido cometido el ejercicio de la profesión o relacionadas con éste. D. La conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión de ingeniería. E. La conducta debe ser apreciable y procesalmente debe estar comprobada. F. La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro de los postulados del artículo 29 de la Constitución Política y específicamente del régimen disciplinario establecido por la presente ley. El artículo 29 habla sobre toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado culpable. Artículo 51. Prevalencia de los principios rectores. Este artículo consiste en la interpretación y la aplicación del régimen disciplinario establecido por los principios superiores que determina la Constitución Política, este código y el Código Contencioso Administrativo. Artículo 52. Criterios para determinar la gravedad o la levedad de la falta disciplinaria. En este artículo se dice que el Consejo Profesional Seccional Regional correspondiente de Ingeniería determinará si la falta es leve, grave o gravísima, de conformidad con los siguientes criterios: el grado de culpabilidad, el grado de perturbación a terceros o a la sociedad, la falta de consideración con sus clientes, patrones, subalternos y en general con todas las personas a las que se pudiese afectarla con su conducta. D. La frecuencia en la conducta. Esto quiere decir más que todo es cuando el ingeniero sigue y sigue y sigue con la misma conducta, engañando a sus clientes, no aplicando bien toda su parte de ética profesional. E. La jerarquía y mando que el profesional disciplinario tenga dentro de su entidad, sociedad, la persona jurídica a la que pertenece o representa. F. Faltas y sus efectos según la trascendencia social de la misma. El mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado hacia la sociedad. Esto es lo que más o menos quiere decir eso. G. Modalidad o circunstancias de la falta. Prácticamente esto quiere decir que teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de la participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el profesional disciplinado. H. Motivos determinantes. Los motivos determinantes
según se haya procedido por causas innobles o por nobles y altruistas, y inducido a cometer la falta, el haber sido provocado por un superior a cometer esta falta. J. El confesarla a los jefes o subalternos. Procurar por iniciativa propia el daño o compensar el perjuicio causado antes de que sea impuesta la sanción. Artículo 53. Faltas clasificadas como gravísimas. Se consideran gravísimas y se constituyen en causal de la cancelación de la matrícula profesional sin requerir la calificación de que ellas hagan el consejo respectivo. A. Derivar de manera directa o indirecta el aprovechamiento patrimonial en el ejercicio de la profesión, con consecuencias graves para la parte afectada. B. Obstruir en forma grave las investigaciones que realiza el consejo profesional de ingenieros respectivo. C. El abandono injustificado de encargos o compromisos profesionales, cuando tal conducta cause grave al patrimonio económico del cliente, de la misma forma, el patrimonio público.